esto. Gracias, Carmen, por sus atenciones. Ustedes enviaron un ángel a recibirme tan pronto llegué a esta iglesia. Está por allí. Gracias, ángel, por recibirnos y ubicarnos en el estacionamiento. Y me alegra mucho poder estar aquí. Y el privilegio de compartir con ustedes en un día tan especial, día en el cual reconocen a los maestros y maestras de escuela bíblica. ¿Dónde están? Levanten la mano, maestro. Qué bueno. Un fuerte aplauso para nuestros maestros y maestras de escuela bíblica. Quienes han asumido el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que estuvo ejerciendo mientras estuvo en la tierra y aquel que delegó en su iglesia. Id por todo el mundo, predicarle el evangelio a toda criatura, el que creyere será salvo. Y más adelante dice, enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que además de los maestros y maestras de escuela bíblica, yo quiero hablar con todos los que están aquí en la mañana de hoy. Con todos y todas. Porque es una labor que Jesús nos encomendó a todos y a todas las personas que creyéramos en Él. Hay un versículo de la palabra de Dios que vamos a estar utilizando como base para este mensaje y se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Puede permanecer sentado y escuchar con atención lo que dice la palabra del Señor, que ya está también ahí en la pantalla. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y estoy seguro que en ti también. Te damos gracias, Dios, por esta tu hermosa palabra. Te pedimos, Señor, que nos inspires a través de ella. Que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes y corazones. Que podamos comprenderla y que podamos poner por obra aquello que tú demandas de nosotros y nosotras para esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. No son pocas las veces que recuerdo el momento muy particular en que nacieron cada uno de mis dos hijos. Tengo dos hijos varones, uno de 13 años y otro de 11 años. Y antes de comenzar el culto le enseñaba a Carmen en mi iPad que los estaba viendo tocar en la iglesia en Ato Nuevo, porque ahí los tocaba tocar el piano y la batería al otro, junto con otros adolescentes y niños, quienes eran los músicos el día de hoy. Y mi esposa estaba dirigiendo el culto. Y no puedo evitar recordar el momento de cada uno de sus nacimientos, porque fueron muy particulares. Cuando nació el mayor, llamado Andrés, recuerdo que durante todo el embarazo yo le hablaba mientras estaba en el vientre de su mamá. Y cuando nació, lo traen a la habitación, yo estuve en el alumbramiento, todo ese momento de la cesárea, todo eso es un milagro maravilloso, ver cuando sale un niño del vientre de su madre, eso es inolvidable. Pero lo que yo recuerdo, además de ese momento, es que cuando lo trajeron a la habitación por primera vez y lo tomo en mis brazos y le digo, Andrés, soy papá. Él abrió los ojos, lo tenía cerrado, los abrió, y aunque dicen que no ven mucho cuando están ahí, él hizo contacto con mi vista. Él reconoció mi voz. Y yo jamás olvidaré ese momento. Tampoco olvido cuando nació el segundo, llamado Fabián, que aquel es comelón desde chiquito, le voy a decir por qué. Tan pronto nació, allí en la sala de parto, también fue cesárea. El médico me lo entrega en mis brazos
y lo llevo para que su mamá lo pudiera ver, conocer a su hijo que había cargado por 9 meses en su vientre. Y tan pronto Fabián se acercó al rostro de su mamá, siguió moviendo su cabeza, moviéndose, arrastrándose, deslizándose por su pecho, hasta que comenzó a tomar leche del pecho de su madre. Jamás olvidaré ese momento. Jamás. Y no puedo olvidarlo, y los recreo continuamente cuando los veo crecer, cuando los veo servir a Dios, cuando los veo desfilar en sus graduaciones y hacia sus salones de clase, a sus clases de música, en sus juegos de baloncesto, en todas esas cosas, gracias a la memoria. Gracias a la memoria. Un regalo maravilloso que Dios nos dio. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que Dios nos regaló una memoria? De vez en cuando como que buscamos las cosas y no las encontramos allá arriba, ¿verdad? Pero Dios nos regaló la memoria. Y hoy día en que ustedes celebran el Día del Maestro de Escuela Bíblica y del Maestro Secular, sabemos que de una u otra forma las clases, los maestros, los estudios están relacionados ¿con qué? Con la memoria. ¿Cuántas veces usted tuvo que aprenderse algo de memoria para un examen? ¿Saben qué? Esto también hay que aprendérselo de memoria. No podemos pasar por la casa del Señor, por la escuela bíblica, no podemos leer la palabra de Dios sin que eso no solamente estremezca nuestro espíritu, nuestras emociones, sino que también que entre en nuestra memoria. Mire lo que dice en Deuteronomio 6 al 9. Esto es un mandato de Dios. Un mandato de Dios a los padres. Escúcheme, padres que están aquí, abuelos que están aquí. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero, y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de la ciudad, de forma tal que no se te olvide. Apréndete de memoria. En aquella época no había imprenta, no había forma de reproducir los rollos de la palabra de Dios, los mandamientos. Había que cargarlos ¿dónde? En la mente, en el corazón. También escribirse en las manos, en los dinteles de las puertas, para jamás olvidar los mandatos de la palabra del Señor. El apóstol Pablo valora ese recurso de la memoria y le dice a Timoteo, estando lejos de él, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Aunque Pablo está distante de Timoteo, las experiencias que había vivido con Timoteo fueron tan extraordinarias que era imposible que el apóstol las olvidara. Y Pablo estaba lejos de Timoteo, pero recordaba con agrado, con gozo, con alegría aquellas experiencias vividas con él. Les recuerda con mucho cariño, porque Pablo, aunque no era el padre biológico de Timoteo, se había constituido en el padre espiritual de Timoteo. Y le había enseñado acerca de la obra de Dios. Le había enseñado acerca de todo aquello que él habría de hacer y ejercer para gloria y honra del Señor, proclamando el Evangelio, pastoreando el rebaño. ¿Qué es lo que Pablo trae a la memoria? Además del carácter de Timoteo, además de su dulzura, además de su deseo de trabajar en la obra, además de su compromiso de servicio, de labor. Pablo trae a la memoria la fe no fingida que había en Timoteo.
Pablo, al recordar a Timoteo, recuerda su fe. Cuando la gente te recuerda a ti, ¿cómo te recuerda? ¿Cómo te recuerda? ¿Como una persona dulce, amorosa, cariñosa? ¿Como una persona de fe? ¿Cómo tú quieres que la gente te recuerde? ¿Cómo tú quieres que la gente hable de ti cuando se refieran a esa persona que dice ser cristiana, que va a la iglesia los domingos, que va al estudio bíblico, que va al culto de oración? ¿Cómo tú quieres que la gente te recuerde? ¿Cómo tú quieres que tus compañeros de trabajo te recuerden? ¿Cómo tú quieres que tus compañeros de estudio te recuerden? Pablo recuerda de Timoteo la fe no fingida que hay en él. Timoteo fue como Josué en los tiempos de Moisés, pero con Pablo. Se constituyó en un líder de la iglesia en los tiempos de Pablo. Fue su colaborador. Y viendo las ejecutorias del apóstol Pablo, pudo percatarse de que Dios lo estaba llamando para ejercer un ministerio particular. Y cuando Pablo ve la respuesta de Timoteo, cuando Pablo ve que Timoteo se interesa en el trabajo, en colaborar, en servir, en pastorear, Pablo se da cuenta de que el Evangelio de Jesucristo había obrado en la vida de Timoteo, lo había transformado y lo había capacitado para servir. El Evangelio de Jesucristo, esta palabra, había despertado en Timoteo una pasión extraordinaria y un compromiso sincero para predicar el Evangelio, para enseñar la palabra, como lo hacen los maestros y maestras de escuela bíblica de aquí. Y cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, se le escribe para inspirar, para fortalecer, para que Timoteo, en medio de la comunidad en la que le había tocado servir, tuviera ánimo, no se quitara y siguiera haciendo lo que el Señor le había mandado hacer. Timoteo era un joven, era un líder, pero tenía la dura tarea de batallar contra las herejías que iban a amenazar la iglesia de su tiempo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes una fe genuina. Tú tienes una fe verdadera. Tú has conocido el Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, tú tienes los recursos para enfrentar lo que estás enfrentando y mucho más. Yo le pregunto a usted en esta mañana, la iglesia, nosotros hoy, ¿tendremos desafíos? ¿Tendremos amenazas? ¿Habrán falsos profetas hoy o eso fue en aquella época solamente? Habrá que conocer nuestra fe hoy, habrá que entenderla, habrá que aprenderla. O eso es cosa del pasado. O eso es solamente para los maestros, que ellos me digan lo que es. Habrá que defender la fe hoy. Para poderla defender hay que conocerla primero. Para poderla defender hay que entenderla primero. Para poderla ejercer hay que tener una convicción profunda de que esta es la palabra de Dios. Y que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, que es dulce como leíamos ahorita en el Salmo 19. Que esos mandamientos de Dios son dulces y que aunque a veces nos ponen freno, aunque a veces nos dicen por ahí no es, por ahí tú quieres ir, pero por ahí no es, y nos está malo, es lo mejor para ti y para mí, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Yo le pregunto a usted en esta mañana si nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes y adolescentes estarán siendo retados continuamente
en la escuela, en la universidad. ¿Cuáles son esos retos? El desmantelamiento de la familia, la negación de unos valores cristianos que nos han forjado como pueblo y que ahora hay que echarlos al zafacón para ver qué encontramos o qué podemos inventarnos. Una crisis de liderato de norte a sur y de este a oeste. Estamos formando una generación de la era digital. Quizás algunos de ellos están aquí, están pensando en dónde se quedaron en el jueguito que estaban jugando ahorita, o si le dieron like a la foto que puso esta mañana en Facebook, en Instagram, Snapchat. Es un reto, porque quieren vivir dentro de ese mundo todo el tiempo, en el mundo digital. Pero en ese mundo digital no hay abrazos, no hay cariños, no hay comida, no hay vestido, no hay techo, usted no se puede arropar con un iPad. Ni puede comérselo tampoco. Pero tristemente esa es la realidad. No podemos negarla. En India la gente se está muriendo de hambre, pero todo el mundo anda con un celular. En Haití lo mismo. Es un reto, ¿y cómo lo enfrentamos? La economía, ni hablar. Es el tema de todos los días en el país. Retos, desafíos, la salud. Ir a una sala de emergencia requiere una tolerancia, una paciencia extraordinaria. No se puede enfermar uno. Y el trato, en muchas ocasiones, que uno recibe, no es el mejor porque las condiciones de trabajo no son las mejores y eso genera fricción. La emigración, el desempleo, el desánimo. Y no me voy a detener ahí, pero miren, retos como esos son los que Timoteo estaba enfrentando. Y el apóstol Pablo de lejos le escribe y le dice: Timoteo, estoy loco por verte. Tú eres como si fueras mi hijo. Estás enfrentando unos retos duros y difíciles, pero déjame decirte, tú tienes ya en ti todos los recursos necesarios para enfrentar esos retos y vencerlos en el nombre del Señor. Porque en ti hay una fe genuina. Porque en ti no hay una fe de embuste. Porque en ti habita una fe que primero habitó en tu mamá, que habitó en tu abuela y que ahora te ha tocado a ti ejercerla y compartirla para bien de otros. Y que esa iglesia que tú pastoreas, esas personas a quienes tú enseñas, puedan vencer también en el nombre del Señor. Les decía al inicio que Pablo fue como el padre espiritual para Timoteo. Pero Pablo tuvo la bendición, la gran bendición, de que Timoteo tuvo una escuela bíblica permanente en su casa. De que Timoteo aprendió la palabra de Dios de labios de su abuela, de labios de su madre. Pero que esa fe no fue solamente transmitida a través de los labios de su abuela o de su madre, sino que esa fe caló en lo profundo de Timoteo y transformó su vida y le hizo acoger un ministerio en el reino de los cielos, porque su abuela y su mamá no solamente le enseñaban de labios, sino que lo ponían en práctica todos los días. Todos los días. Yo le leí ahorita que en Deuteronomio decía que había que aprenderse de memoria esta palabra, estos mandamientos, pero más que aprendérselo de memoria, había que hablar de ello en el camino, al levantarte, al atardecer, al acostarte. En otras palabras, esta palabra de Dios tenía que ser el riel, el camino por el cual toda nuestra vida va dirigida, va encaminada.
y se va desarrollando. Pablo reconoce que Timoteo había aprendido una fe genuina en su hogar y que la estaba poniendo en práctica. Hay un dicho por ahí que dice: no puedo escuchar lo que dices porque estoy viendo lo que haces. Ahora es un poquito más difícil lo que le voy a decir, pero antes, los nenes que están aquí no saben lo que es un teléfono en una casa, pero antes, cuando habían teléfonos en las casas, ¿ustedes se acuerdan? Eso era antes. Teléfono público, eso es un dinosaurio para ellos, no saben ni lo que es. Pero antes, cuando habían teléfonos en las casas, a veces tú llamabas a una casa para hablar con alguien y lo cogía el nene y tú preguntabas por su papá o su mamá y el nene decía: ella dice que no está. O él dice que no está. Eso era antes, porque ahora es el celular y ya te... O sea, si te están llamando a ti, tienes que cogerlo, es tuyo, no vas a dejarlo en tu casa. ¿Qué quiero decir con eso? A veces le decimos a nuestros hijos: no se puede mentir. Pero entonces después le dice: ella dice que no está. O no se puede robar. Hay que ser honesto. Pero si no te cobran algo en el supermercado, pues, mala del cajero que no se dio cuenta. Pero hay que ser honesto. No se puede robar. Y andas con tus hijos que están viendo eso. Eso es una fe fingida. Es una fe de embuste. Perdona que se lo diga así. Porque no ha calado lo profundo del corazón, ni ha transformado nuestra vida. Pero qué bueno que todos los días la podemos perfeccionar. Qué bueno que si usted se dio cuenta hoy de que ha hecho unas cositas que no están cuadrando con la fe de verdad, hoy es un buen día para decir: Señor, ayúdame a superar esto, ayúdame a superar la mentira, la deshonestidad, el odio, el rencor. No se le olvide la pregunta que le hice al inicio: ¿cómo usted quiere que la gente hable de usted? ¿Cómo usted quiere que la gente lo recuerde? Si usted quiere que lo recuerden como Pablo recordaba a Timoteo, hay que practicar una fe genuina. Y esa fe genuina es el gran reto que tenemos todos los que enseñamos la palabra del Señor. Principalmente los maestros y maestras a quienes hoy honramos tienen ese reto todos los días. Respaldar con nuestras acciones lo que enseñamos. Pero les decía que todos los que estamos aquí, que somos cristianos y cristianas, tenemos que respaldar ese nombre de que somos cristianos y cristianas en todo lo que hacemos y compartir una fe genuina, una fe que impacte la vida del otro. Papi está hospitalizado ahora mismo. Pasé por allá antes de regresar, antes de venir para acá, una piedra. Gracias a Dios no es nada muy grave. Pero qué hermoso que ya él se quedó con aquel cuarto. Y entonces antes de salir para acá lloré con él, calladito en la esquinita, y me dijo: vete y ora por el del lado. Y ahí oramos y la gloria del Señor. Y cuando llamé antes para ir, le digo: mami, voy para allá, dime qué quiere de comer, de desayuno. Y me dijo, y antes de engancharme me dijo: pero deja preguntarle a la del lado para que le traiga desayuno también. Eso es una fe genuina. Eso es una fe genuina. ¿Y saben qué? Timoteo lo aprendió en su casa y yo también tuve esa bendición. De mis abuelos, de mis padres, que me enseñaron que no hay nada mejor que obedecer la palabra del Señor y vivir a la altura de esa fe. Esa fe que Pablo dice que habitó primero en tu abuela, en tu mamá Eunice. Mire, usted puede encontrar en la Biblia, en español, varias instancias en las cuales se habla de habitar. Una de ellas es que vimos su gloria, ¿se acuerdan? Allá en Juan 1, habitó entre nosotros, ¿se acuerdan? De que Jesús vino al mundo, habitó entre nosotros. Ahí, cuando usted va al original griego, encuentra que ese habitar es una caseta de campaña, es una morada temporera. Pero cuando va a este pasaje en específico, usted encuentra que habitar
no es que un día usted usa la Biblia y sus enseñanzas y el otro día no lo usa. Esto no es un asunto temporero. Es una habitación permanente. No es una casa alquilada. No es un hotel que usted usa por un par de días. Es la casa tuya permanente. Y esta palabra tiene que encontrar en nuestros corazones, en nuestra mente, una habitación permanente. Si eso usted hace, créame que usted va a transformar a todos los que están a su alrededor. Si eso usted hace, en medio de los desafíos que estamos enfrentando en Puerto Rico hoy y los que vendrán en este año de elecciones, usted permanecerá en paz, con junta o sin junta. Y no estoy hablando de la junta de la iglesia, usted sabe de la junta que estoy hablando, no voy a entrar en detalle. Porque ¿saben qué? Todavía hay uno sentado en el trono. Todavía hay uno sentado en el trono, que está por encima de las juntas, que está por encima de los congresos, que está por encima de las estructuras que nosotros podamos establecer. Y a ese es que nosotros hemos entregado nuestra vida. A ese de quien dice la Escritura que se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese que nos da seguridad. Ese que aún en la vacante pastoral ustedes han visto que ha estado presente y les ha pastoreado y le va a conducir a puerto seguro y va a proveer esa persona que Dios traerá para seguirle pastoreando. Cuando uno cree eso genuinamente, cuando uno permite que esa palabra habite en uno, cuando uno la pone en práctica en la casa, en la calle, en el carro, en el supermercado, en el banco, cuando sale de aquí, entonces esa fe genuina impacta la vida de nuestros hijos y nuestras hijas. Impacta la vida de nuestros nietos, impacta la vida de nuestros vecinos, aunque no nos quieran hablar, aunque mire, olvídese de eso, usted ofrézcale amor, dele cariño. Impacta la vida de todos aquellos que nos rodean y todo para gloria y honra del Señor. Pablo recordaba a Timoteo con gozo, con alegría, distinguía esa fe no fingida que había en él, porque había habitado primero en su abuela, después en su madre y también en él. Y Pablo tuvo el beneficio de acoger a Timoteo, como les decía, como hijo espiritual. Aquí llegará mucha gente, y quizás hay muchos que están sentados aquí, que no tuvieron el beneficio que tuvo Timoteo, que no tuvieron una abuela como Eunice, que no tuvieron una madre como Loida. Yo creo que intercambiaron nombres ahí, pero olvídese, usted entendió la idea. No tuvieron una abuela y una madre como Timoteo. Pero ¿saben qué? Ustedes como iglesia han sido como Pablo. Les han acogido como hijos e hijas espirituales. Y han compartido una fe genuina. Y por eso están aquí. Y va a llegar más gente con esa misma necesidad. Y van a llegar niños y niñas, jovencitos y jovencitas con esa misma necesidad. No porque no venga de un hogar estable, no porque no venga de un hogar cristiano, usted vale menos. Lo importante es que venga a los pies de Cristo, donde uno encuentra el valor supremo y eterno. Y ustedes como iglesia, ustedes como maestros y maestras, tendrán esa tarea de transmitir esa fe genuina. Pero para eso, mi amado hermano y hermana, hay que tenerla. Hay que creer que esta es la palabra del Señor. Hay que memorizarse esta palabra y para hacerlo hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que estudiarla. Hay que venir a las clases bíblicas. Qué triste es cuando un maestro o maestra se prepara
hace todo su trabajo, viene con un plan, y cuando llega, ¿qué pasó? Los alumnos se les olvidó que tenían clase, por no decir que llegan tarde. Eso no pasa aquí. Cuando llegue están todos los alumnos ahí tomando su clase. Pero si usted ama a sus maestros, valora el trabajo que hacen, no hay mayor regalo que venir a la clase bíblica. No hay mayor regalo que usted leer el pasaje antes de venir. No hay nada que enriquezca más esa clase que usted haya sacado un tiempo en la semana para leer ese pasaje, meditar en él y traer sus aportaciones a la clase. Si eso hacemos, amado hermano, hermana, aprovecharemos mejor el tiempo, honraremos a nuestros maestros, aprenderemos más de la palabra de Dios y seremos como Timoteo, instrumentos en las manos del Señor. ¿Qué tú quieres que la gente diga de ti? ¿Cómo tú quieres que la gente te recuerde? Yo me esfuerzo todos los días para que cuando me recuerden como una persona de testimonio, una persona que tiene una fe genuina. No soy mejor que ninguno de ustedes. En la medida en que usted haga lo mismo, usted verá como el Espíritu Santo de Dios seguirá obrando en su vida, transformando cada debilidad en fortaleza, obrando en aquellas áreas que hay que perfeccionar, y su vida será de bendición. Que Dios les bendiga en esta mañana, amada iglesia, y que cuando la gente te recuerde como Pablo a Timoteo, recuerden que usted es un hermano, una hermana de una fe genuina, que esta palabra de Dios habita en su corazón y que usted ha asumido como Timoteo con valor, con firmeza, con tenacidad, enfrentar los desafíos del tiempo presente en el nombre del Señor. Le invito a que estemos en pie, por favor. Y yo le decía al inicio que aunque hoy estamos honrando a los maestros y maestras de escuela bíblica, y eso es sumamente valioso, Dios nos llama a todos y todas a poner en práctica una fe genuina, a compartir esa fe, a acoger a otros y otras, como lo hizo Pablo, como hijos e hijas espirituales, para que amen al Señor sobre todas las cosas. Así que yo te invito a que como iglesia inclines tu rostro ahí donde estás y nos presentemos delante del Señor y que le digamos al Señor: Señor, yo quiero tener una fe genuina. Dígaselo al Señor de lo profundo de su corazón. Yo quiero tener una fe genuina. Dígale al Señor: yo quiero que cuando se acuerden de mí puedan decir que soy un hombre, una mujer que te ama a ti sobre todas las cosas, que ha creído en tu palabra, que la pone en práctica todos los días. Gracias, Señor, por esta tu iglesia. Gracias, Señor, porque sabemos que aquí están, porque te han conocido a ti y tu palabra, y llegan para profundizar más en esa relación contigo, para que tu Espíritu Santo siga perfeccionando cada una de nuestras vidas. Gracias porque tu palabra nos invita a tener una fe genuina, a que esta palabra tuya habite permanentemente en nuestros corazones, en nuestras mentes, sea la luz que ilumine nuestro caminar, que nos dé entendimiento para tomar buenas decisiones, sea el referente continuo para que nuestro testimonio manifieste de que somos verdaderamente tus hijos y tus hijas.
perdona nuestros pecados, perdona nuestras debilidades y flaquezas, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos renueve de día en día para que podamos ser fieles a ti. Gracias por los maestros y maestras de escuela bíblica, bendíceles, Señor. Gracias, Señor, por cada padre y madre que está aquí. Úsales como instrumento tuyo en sus hogares para que puedan modelar una fe genuina. Gracias, Señor, por tus hijos y tus hijas que forman esta congregación. Que como iglesia puedan acoger en su seno todos aquellos y aquellas que llegan, Señor, desorientados, sin referentes, y que puedan sembrar en ellos la buena semilla del Evangelio. Nos ponemos en tus manos todos y todas con gratitud en el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Pueden tomar asiento.